Casos como este, en situaciones como estas, intervenimos de distintas maneras y una es la comunicación, ¿no? Y por lo general tiene que ver, bueno, con, con manifestar, con defender derechos y salir a la discusión de las situaciones que ocurren como estas y también intervenimos en acciones de incidencia y en este caso enviando pedidos de información al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para que rinda cuentas sobre las intervenciones policiales. También estuvimos ayer ante la situación de los detenidos que fueron liberados hoy a la 1 de la madrugada, teniendo comunicaciones con distintas autoridades judiciales para intervenir en lo que posibilitara a la soltura de las personas detenidas y también en asistencia legal por la causa que en este caso va a tener que investigar penalmente la muerte de Facundo. Y sí, No, sí, 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 continúa. no, iba a plantear que en este caso no nos parece absolutamente necesario sobresaltar la importancia del derecho a la protesta en la Argentina, 40 años de la democracia, pensar que la protesta es uno de los derechos básicos, ¿no? de la vida democrática, y que no podemos naturalizar de ninguna manera que una persona, por ir a una protesta, por manifestarse en el espacio público, pueda morir por la intervención policial. Eh, Justamente sí, sobre sí. eso te quería consultar, porque viste que ahora hay un debate como muy grande, sobre todo con los candidatos a jefe de gobierno porteños acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre la represión de la protesta y de las manifestaciones y de cómo disminuir, digamos, la problemática que hay en la ciudad sobre la libre circulación y todo este discurso que están teniendo, sobre todo desde Juntos por el Cambio. Quería saber cuál Ujú. es, bueno, recién la adelantaste un poco, ¿no? Pero cuál es la posición del CELS respecto a esta problemática y también si es posible garantizar como estos dos derechos a la vez, el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación, porque acá lo que estaba pasando particularmente es que la policía accionó en una asamblea donde Ujú. no se estaba cortando la calle. Ujú. Sí, totalmente. Mira, en principio, retomando lo que vos señalabas, eh, es claro que es un problema y que lo que no podemos hacer es naturalizar esto, ¿no? Las muertes en un contexto de protesta, que claramente hay un derecho a ejercer la protesta social y ese derecho no puede ser criminalizado de esta manera y obstaculizado, ¿no? Como vemos en muchas oportunidades, ¿no? Donde con distintas modulaciones e intensidades de represión, pero que existen y que persisten en distintas partes del país. En la ciudad de Buenos Aires lo venimos registrando con las intervenciones de la policía de la ciudad desde su creación. Si bien consideramos que la ley de la ciudad tiene elementos muy importantes sobre la regulación de la intervención policial en la protesta social, ¿no? Y es una ley que dice expresamente que la policía no puede portar armas de fuego, que la policía tiene que estar claramente identificada cuando interviene en contexto de protesta social. Hay muchas irregularidades que se repiten en las intervenciones de la policía de la ciudad en las protestas sociales. En estos años, desde su creación, vemos a policías que intervienen eh, sin uniforme, que se infiltran en las protestas, que golpean y luego detienen a personas que se están manifestando. Vemos policías que que generan y hacen detenciones de manera arbitraria y en forma de cacería, digamos, por lo general cuando van terminando las protestas. De modo que claramente vemos un problema de criminalización muy sostenido y que lamentablemente en este contexto también es sostenido por las autoridades políticas. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires lo veíamos repetidas veces, pero la verdad que es absolutamente preocupante que, como ocurrió en este caso, el ministro de Seguridad de la ciudad
avale del primer momento la intervención policial, la felicite y la proteja, ¿no? De alguna manera, Mm. cuando lo que entendemos es que justamente el ministro de Seguridad de la ciudad lo que tiene que hacer es velar por la seguridad y su responsabilidad en este caso es desarrollar investigaciones administrativas sobre la intervención policial y de ninguna manera puede, sin toda la prueba que existe sobre el caso, sin conocer exhaustivamente cómo intervino la policía, defender de esta manera a la policía. Pasa, Porque lo que debería sí. hacer justamente es investigar cómo intervino la policía. Claro. Y recién vos mencionabas esto de la problemática de la policía actuando de infiltrados en las protestas sociales. Sí. Y hace un rato estaba viendo una movilización también en el Obelisco reclamando justicia por Facundo Molares. Y también comenzó como una marcha o como una concentración pacífica. Y en un momento empiezan a haber personas encapuchadas que empiezan a tirar piedras. Y era como un contexto completamente fuera de lugar y que no era el origen y el espíritu con el que había comenzado la concentración, y se empezó a hablar también de que había posibilidades de que sean infiltrados que habían convocado, ¿no? Para que generar disturbios, digamos, y poder tal vez habilitar esto de la represión. ¿El CELS también va a intervenir o va a pedir justamente que se investigue eso también? Todavía no intervenimos sobre esos casos porque estábamos con toda la situación de ayer, pero Claro. es probable que en pedido de información hacia el gobierno de la ciudad también incluyamos situaciones que estaban ocurriendo hoy. Ok. Victoria, también estabas hablando de Sí. que muchos políticos salen a hablar de este caso y que básicamente o defienden a la policía o dan datos que no son reales. También sucedió en otros casos, ¿no? De políticos que tiran datos para crear básicamente información falsa y que la gente pueda terminar generando un odio por... Sí, lo que vemos es en repetidas situaciones una deslegitimación de las demandas o de quienes demandan, ¿no? Eso se ve de una manera extendida en distintas partes del país en el marco de protestas sociales, ¿no? Pienso en este caso en particular, claramente, pero también es algo que ocurre cuando vemos protestas vinculadas a demandas sociales de organizaciones sociales, cuando vemos demandas de organizaciones ambientales, cuando vemos demandas de comunidades indígenas. Eso aparece repetidamente, ¿no? De alguna manera deslegitimar a quienes protestan, a los referentes de las organizaciones, y eso también tiene como una función pedagógica, Sí. digamos, para la sociedad fuerte, que lo que intenta hacer es desacreditar Sí. las demandas y desacreditar a las personas que manifiestan esas demandas. Y me parece que también un punto que, que es importante tener a la vista es que en los últimos años también quedó muy demostrado en la Argentina que el espacio público para manifestar las demandas se utiliza en términos bastante plurales, bastante amplios, ¿no? Vemos que en los últimos años también sectores más conservadores y reactivos y que por lo general se oponen al goce de derechos en términos masivos, también usan las calles para manifestar sus ideas. El punto es que en esos casos, por lo general, las protestas no son reprimidas, no son criminalizadas, no son deslegitimadas. Entonces también hay un diferencial, ¿no? Como vos lo planteabas, de quién es el que protesta y qué es lo que está demandando. Sí, 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 total. Y es como que un político salga a hablar y tirar información falsa o sin chequear, ¿no tiene algún... ¿Alguna penalidad? ¿Cómo no tiene penalidad o no tiene consecuencias eso? Como que terminan desinformando para favorecerse a ellos y después eso queda en la nada. Sí, claramente, queda en el residuo de quien eso lo escuchó y lamentablemente también, bueno, esto lo vemos mucho también en cómo es repetido por
por los medios de comunicación masivos, Sí. ¿no? Esto que, digamos, como los que seguimos las cuestiones policiales más centralmente, la operatoria suele suceder más en términos de la versión policial que se instala en los medios de comunicación, que se instala en los referentes políticos, y después vemos cómo esa versión policial muchas veces es una versión que es ficcionada, fraguada, falseada para justamente ocultar en algunas ocasiones intervenciones policiales irregulares. En Bueno, este eso caso pasó. también aparecen, sí, No, sí, sí. Ahora cuando. no, que aparecen eh, situaciones o intervenciones que pueden entenderse como provechosas, ¿no? En un contexto electoral en el que entonces un referente político utiliza alguna información no absolutamente chicada o claramente falseada, pero con un uso intencional, eh, para hacer prevalecer una versión de los hechos, ¿no? Algo que quede más acomodado y más ajustado a su intención o a deslegitimar justamente, empañar una demanda. Y lo que iba a decir es que este accionar suele ocurrir en todos los casos de violencia institucional, ¿no? Digo, siempre está como la versión que se instala en los medios de comunicación y tal vez después el reclamo de los familiares o a través de las pruebas que se termina comprobando en muchos casos que no era la primera versión que se difundió en los medios. Como digo, no sé, lo que pasó ayer te hace acordar a Santiago Maldonado, te hace acordar a Costequi Santillán, te hace acordar a Luciano Arruga, digo, como son... como que es un accionar repetitivo, ¿no? Un modus operandi. No, sí, totalmente. Y esta idea de presentar cómo suceden los casos, ¿no? Porque, o cómo suceden los hechos, claramente, bueno, hay que conocer luego las pericias médicas Mm. y demás procesos, pero en principio nadie muere por ir a una protesta social. O Claro. sea, Mm. en todo caso hay una persona que falleció por la intervención de la policía en el contexto de protesta social. Mm. Y Victoria, ¿cómo funciona la policía en estos casos? O sea, tiene algún parámetro para empezar a reprimir o no? Y por otro lado, ¿existe como alguna metodología para conservar la vida de un manifestante que después reprimen o en el caso Sí. de capacitación de RCP y esas cosas? Está muy buena tu pregunta, porque en rigor, a ver, existen estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza en la intervención policial, existen protocolos que deben funcionar como guías de actuación que señalen que establezcan directrices de cómo deben ser el comportamiento de la intervención policial en distintos momentos, y claramente también lo que hay son eh, órdenes de la superioridad que indican a los subalternos, ¿no? Porque hablamos de una Sí. institución jerárquica como es la policía. Mm. Eh, Todo esto por lo general funciona de una manera muy borrosa, muy compleja, muy oscura, ¿no? Entonces me refiero en particular a cuáles son los protocolos, las capacitaciones y el entrenamiento y las directrices que reciben, perdón, Mm. los policías cuando tienen que ir a un operativo. Cuáles son las órdenes y cuáles son las órdenes de mando y las instrucciones que reciben los policías en un contexto de un operativo. Todas estas cuestiones por lo general son muy difusas y muy complejas también de reconstruir en procesos judiciales en los que se tratan de justamente de elucidar para encontrar las responsabilidades. Pero efectivamente es súper importante y es prioritario pensar en cómo deben mejorar las capacitaciones de las policías, cómo deben tener instrumentos que guíen la intervención, cómo deben tener capacitaciones que permitan a un cuerpo de policías que van a estar destinados a intervenir en un contexto de protesta social, digamos que hay una alarma acerca de la peligrosidad que puede estar presente, y lo que vimos ayer es que los policías no están capacitados para reanimar a una persona, para dar los primeros auxilios necesarios a una persona. Un operativo, digamos, no es el policía de calle suelto que encontramos en la esquina de nuestras casas o en la esquina del barrio. En un operativo el de ayer, y en el operativo nadie pudo asistir, por lo que vimos en las imágenes que Sí, circularon, ¿no? Sí. sí, sí. Nadie pudo asistir con eficiencia, parecía los primeros minutos en los que fue lo que era
absolutamente necesaria esa intervención policial también. Entonces hay distintos elementos que prenden las alarmas definitivamente sobre la intervención policial. Sí, mucho o sea, como dejó en evidencia la no capacitación que tienen, básicamente, Ujú. y bueno, el accionar sin justificar también que terminan realizando todo el tiempo. Victoria, gracias por hablar con nosotros, te agradezco. Y desde el CELS, ¿cuál es el mensaje así que entonces que están diciendo para generar el debate y toda la memoria por Y en todo lo sucedido? principio, esto que decimos, ¿no? Protestar es un derecho básico de nuestra democracia, no podemos renunciar a ese derecho, lo que sí los distintos gobiernos de nuestro país tienen que asegurar que ese derecho se pueda ejercer de una manera segura y libre. Clarísimo. Gracias, Victoria. Te mandamos un beso. A ustedes, un abrazo. Ahí pasaba Victoria Larraidou, es coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. Que bueno, bastante para reflexionar nos dejó, ¿no? Sí, y ayer se estuvieron manifestando muchos dirigentes sobre lo que pasó. Y la verdad es que es nefasto. O sea, está Larreta diciendo No, que... han tirado cada tuit. ¿Ustedes lo vieron? Sí. Si no lo tenemos, Juanelo, ahí Nefastísimo. para verlo. Veámoslo igual. El tuit de Larreta porque respalda directamente el accionar de la policía. Y es esto que decíamos nosotros de... Sí, es lo que también decía Victoria. Victoria recién, tipo, felicitar a las fuerzas policiales, ¿no? Total, felicitar a las fuerzas policiales, que acá además es contradictorio porque Larreta en algún punto lamenta que haya fallecido una persona en un operativo policial, pero felicita a las fuerzas que ocasionaron esa muerte. Y además lo hablan, ponelo ahí, Juanelo, para que lo podamos ir leyendo. Lo utilizan un lenguaje como, bueno, sufrió una descompensación. Sí, como después, culpa del chabón, ¿no? Después salió a hablar y a decir que había sido un infarto. Y es como, bueno, ok, ¿por qué fue ocasionado ese infarto? Porque un tipo le estaba apoyando la cabeza y ocasionó que se desvaneciera, y eso está grabado. O sea, acá ya no hay ningún debate de es mi palabra contra la tuya. Es la palabra del jefe de gobierno contra un video donde se ve explícitamente qué es lo que pasó, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención de este discurso de Larreta es que por lo general, ya que hablamos tanto de la campaña política, ¿no? Y de que se vienen las elecciones este domingo, entonces es como mucha información en muy poco tiempo, muchas cosas que están pasando y que todavía no entendemos bien qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Como todos sabemos que está pasando algo, pero no sabemos qué carajo es lo que está ocurriendo. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que el discurso de Larreta con respecto a la represión en las protestas sociales siempre fue mucho más... moderada a comparación de la de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dice, no se puede tomar la calle, si yo soy presidenta, esto no se va a poder hacer, vamos a ir a fondo, hecho, vamos a reprimir. Esa es la principal, creo yo, como la principal diferencia dentro de esa interna. O totalmente. Sea, programáticamente son prácticamente lo mismo. Sí. Lo que pasa es que una lo propone de una forma muchísimo más rápida y severa, y el otro lo propone de una forma un poco más... no sé, distante en el tiempo. Sí, totalmente. De ir, bueno, de última empezamos tranca y después lo van a ir como haciendo más fuerte e incrementando. Exacto, o sea, ¿no? lo que digo es que de alguna manera, como yo lo que veo de ayer es como una intención de demostrar que no es tan tibio como le quieren hacer ver a la gente. Mi pregunta es, ¿qué pasó? En estos últimos 3 días se fijó en las encuestas y se dio cuenta que le convenía apoyar la mano dura, de repente. Claro, ¿no? Total, como que en cualquier otro contexto tal vez Larreta no hubiera salido a apoyar tan abiertamente cuando hay videos. Eso también es como muy terrible. O sea, se ve que el tipo se muere porque la cana le estaba aplastando la cabeza con la pierna, ¿entendés? Sí, es horrible. O sea, y que además, algo que también me parece recontra hipócrita y cipayo y vendepatria, es toda la gente que cuando la policía yanqui mató a George Floyd,
salieron todos a decir, ay no, Black Lives Matter, no sé qué, pipipi, cuando te matan que fue literalmente igual. Fue, además, y es lo mismo, el video es el mismo, la situación es la misma, y cuando pasa acá les chupa 3 carajos, y salen a decir que se murió de un infarto en una protesta social. No fue así, loco. O sea, como lo que me parece también un poco un golpe bajo es que hay un video que te muestra cómo pasó, contra qué estás discutiendo, ¿viste? Sí. Como se ve ahí. Acá nuestro compa Papa y streamer dice, ¿no deberían suspender las PASO en vez de seguir con este circo pseudodemocrático? Se murió una persona en el Obelisco, se murió una nena de 11 años en un robo y se está gastando 11 millones en las PASO. Bueno, de hecho hay tweets de diferentes dirigentes políticos que como que sugieren que todo esto está pasando también con una intención política. Sí, ¿no? Obvio. Como qué sé yo. ¿Qué están buscando? Es lo que no se logra entender. Claro, ¿qué es lo que están buscando? Es esto, qué sé yo, que se suspendan las PASO, beneficiarse políticamente, como también suspender las PASO, digo, no sé, como es conveniente suspender las PASO. ¿Qué pasa si se suspenden y de acá a una semana, tipo, la decisión ocasiona un malestar social e incrementa la violencia porque está suspendiendo un acto democrático, ¿no? Como... La verdad es que no sé, no tengo la respuesta tampoco, pero lo que también se habló mucho ayer, que a mí me pareció terrible y que es información completamente innecesaria, es que desde muchos medios de comunicación y dirigentes políticos están levantando que Facundo había pertenecido a la FARC. Sí, a la FARC colombiana, ¿no? No sé, Juanelo, si tenemos ahí que el lo pintan título de como la Nación. Terrorista, ¿no? Exactamente, te lo ponen como terrorista porque hay que justificar la muerte, ¿no? Además es como que el accionar, como tuvo una vida pasada, según dicen, ¿no? Una vida pasada de terrorista, ahora se justifica que la policía lo haya matado. Como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, amigo? Es que hay varios puntos ahí. Lo dijeron tanto medios de comunicación, La Nación, Infobae, Clarín, al menos los que yo vi así como que incluían esa información, como también, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto. Y acá, cuando se ponen a hablar de que Facundo pertenecía a la FARC y de que la policía como actuó correctamente teniendo esa información, proponen 2 cosas. Uno, que sugieren que Facundo merecía ser ejecutado y no le correspondía tener un juicio justo por los supuestos delitos que hubiera cometido cuando pertenecía a la FARC, ¿no? Y por otro lado, que la policía sabía quién era, lo que implica también un trabajo de inteligencia atrás, y que por saber quién era actuó correctamente y mató a una persona sin tener un juicio, y entonces es como, bueno, en el medio de una protesta social vamos y matamos y hacemos justicia por mano propia también, ¿no? Entonces es como un discurso que es recontra peligroso. No sé, Juanelo, si tenemos lo de La Nación ahí para poner el título, que es de la Nación Más, y de un tuit de Miguel Ángel Pichetto, que también tuiteó ayer, si no me equivoco. Miren, lo de La Nación Más es tremendo. Dice, lo estoy abriendo acá también, ex miembro de la FARC y fotoreportero. ¿Quién era Facundo Molares Schoenfeld, el hombre que murió en el Obelisco tras ser detenido por la policía? ¿No? Como, ¿qué es lo...? O sea, ¿a qué aporta que hubiera pertenecido o no hubiera pertenecido a la FARC? Sobre todo teniendo en cuenta... No, y aparte el detalle, murió tras haber sido detenido, ¿no? Total. Es que lo mató la policía. Total. Sí. Además, en ningún momento fue detenido, ¿no? Digo, todo ocurrió en el mismo momento, y además hay algo que también cabe destacar, que es que... Molares estaba en un proceso judicial en donde la justicia argentina le negó la extradición a Colombia para ser juzgado por posibles secuestros, lo que directamente no correspondía que siga privado de la libertad en su momento. Esto creo que fue el año pasado. Entonces es como que la justicia ya se expidió al respecto, ya habían determinado que no le correspondía que siga preso ni que siga adelante el juicio por los cargos que se le estaban acusando, que eran de secuestro. Entonces ahí ya a nivel legal
el tipo no estaba acusado de ningún tipo de delito, haya pertenecido o no haya pertenecido a la FARC, porque la justicia ya se expidió al respecto. Entonces, ahí ya desde ese punto hasta están cometiendo un error los mismos políticos. Tenemos ahí lo de Pichetto, Juanelo, también para ver. Nuestro amigo Papa y Streamer dice, y es que van a tratar de justificar todo. La idea es ganar votos, números. Les importa 3 rabanitos lo que pase. Sí. Y después dice, gracias por leerme. Pablo Rago, jaja, chiste, soy muy parecido a XD. Un saludo, Papa y Streamer, bienvenido a una lloradita y a seguir. A Pablo Rago. al doble Pablo Rago. Bueno, Miguel Ángel Pichetto lo que estaba diciendo, lo que tuitea es: la muerte de Molares, ex integrante de la FARC colombiana, abre interrogantes. Sobre él pesaba un pedido de extradición por ilícitos cometidos en Colombia. Sí, pesaba porque la justicia ya dijo que eso no corresponde. ¿Qué estaba haciendo en la Argentina y quién lo protegía? La policía de la ciudad actuó correctamente. O sea, acá directamente está avalando el accionar de la policía en la que mataron a una persona por fuera de un proceso judicial también, ¿no? En una... Sí. En el medio de una protesta social. Una protesta, digo, ni siquiera interviniendo en la calle, nada, o sea... Totalmente. Sin justificación alguna. Y que además, cabe recordar también que Molares lo reduce la policía porque parece que la policía estaba increpando a una mujer, entonces Molares se metió en el medio para decir, che, loco, no la toquen, y en esa situación se le vienen encima, lo tiran al piso, lo reducen, le ponen la pierna en la cabeza, y ahí es donde, el video que ya conocemos, ¿no? Bueno, ahí pasaron muchas cosas. Este caso de Molares nos hace acordar muchísimo, lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Casos de violencia institucional que pasaron en otro momento. Hay varios, yo me hice como un pequeño resumen de cada uno. Si quieren les leo algunos, Dale. Como para que lo tengamos en cuenta. Bien. Walter Bulacio, 19 de abril de 1991. La policía lo detuvo por averiguación de antecedentes. Ese primer paso ya está mal porque era menor de edad y la policía no puede detener a una persona por averiguación de antecedentes cuando es menor de edad. Lo detienen cuando ingresaba al recital de Los Redondos en obras sanitarias. A la mañana siguiente lo llevaron al hospital Pirovano, donde le dijo a los médicos que lo golpeó la policía. Murió 5 días después por traumatismo craneano y la autopsia reveló huellas de golpes con objetos contundentes en todo su cuerpo. Desde los medios dijeron que murió por un aneurisma cerebral. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, 26 de junio de 2002. La policía bonaerense baleó a 2 jóvenes agrupados en el movimiento de trabajadores desocupados que buscaba cortar el puente Pueyrredón en Avellaneda. Hay fotos de periodistas independientes y de Clarín y videos de Canal 7 que captaron el momento del homicidio de Santillán. Sin embargo, desde los medios dijeron que los 2 jóvenes de 22 y 21 años murieron como consecuencia de la crisis del 2001. Ezequiel de Monti, 14 de septiembre de 2002. 9 policías detuvieron y golpearon al joven de 19 años cuando volvía de bailar del barrio de Constitución junto con amigos y lo obligaron a saltar al riachuelo desde el puente Alsina apuntándolo con una pistola y amenazándolo con matarlo si no nadaba hasta la otra orilla. El cuerpo sin vida de Monti se encontró una semana después, el 21 de septiembre. Desde los medios dijeron que murió ahogado. Luciano Arruga, 31 de enero de 2009. El adolescente de 16 años fue detenido y torturado en el destacamento de Lomas del Mirador por negarse a robar para la policía y estuvo desaparecido hasta el 17 de octubre de 2014, cuando su cuerpo fue encontrado enterrado en el cementerio de La Chacarita como NN. Su cuerpo había sido enviado desde el Hospital Santoyani, donde fue ingresado como supuesto atropellado por un auto y operado el 1 de febrero de 2009. Desde los medios dijeron que fue víctima de un siniestro vial. Santiago Maldonado, 1 de agosto de 2017. Participaba de un corte de ruta en la comunidad Pulov en Resistencia de Cuyamén, en Chubut, en reclamo de tierras pertenecientes a la comunidad originaria cuando Gendarmería reprimió la protesta. Maldonado fue visto por última vez cuando era perseguido por las fuerzas de seguridad en las cercanías del río Chubut. Su cuerpo fue encontrado 78 días después en las orillas del río, que ya había sido rastrillado con anterioridad. Desde los medios dijeron que murió ahogado. No, bueno. Basta, es una locura. Es horrible, o sea, es un panorama completamente desolador de sentir que la policía que es la que te protege es la que más violencia te da, o sea, y además con un respaldo de parte de los políticos. Totalmente. Exactamente. ¡Qué panorama, Bueno, algo que quiero agregar, que es que tengamos en cuenta que esto que pasó ayer es un poco una carta de presentación del gobierno que va a ser el de Juntos por el Cambio, ¿no?